luego empezamos. Bien. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17, de esta serie que estamos haciendo sobre la epístola de Juan. El apóstol Juan, que estuvo junto a Jesús, que lo oyó, que lo vio, que lo contempló y fue un testigo de primera línea. Así que estamos con Juan capítulo 2, versículos 3 al 17. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así, Juan: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si guardamos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, el que obedece su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, que está unido a él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque la oscuridad ha pasado y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas, en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que odia a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha cegado los ojos. Hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Padre, os escribo a vosotros porque conocéis al que es desde el principio. Jóvenes, os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno. Hijitos, os escribo a vosotros porque habéis conocido al Padre. Padres, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, os he escrito a vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones carnales, deseos impuros que entran por los ojos, la vanagloria, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus pasiones pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Bien, bueno, el título del sermón es conocer a Dios es obedecer sus mandamientos. Conocer a Dios es obedecer sus mandamientos. Todos, amados y amadas hermanos y hermanas, iglesia, todos conocemos a alguien. Todos mantenemos relaciones, bien conyugales, bien relaciones, ¿verdad?, de amistad, de familia. Sabemos, incluso muchos de nosotros, los gustos que tienen nuestros hijos, lo que ellos piensan también de nosotros, la estima, el amor que nos tienen, todo este tipo de cosas ocurren en nuestra vida. Pero Dios aquí, además de tener una relación con Él, aquí Dios es concreto. Conocerle es obedecer sus mandamientos. Conocer sus mandamientos, conocer su palabra, pero a la vez obedecerla. En definitiva, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, dice aquí el apóstol Juan. Y hermanos y hermanas, el cristianismo no... o en otras palabras, seguir al Señor, como también lo llamamos, no consiste en una religión de ritos o palabras, o en una filosofía de vida, como algunos dicen. Conocer a Dios, hermanos, consiste en una vida de fe que conoce la verdad, que vive y que camina, como aquí Juan lo expresa, bajo la voluntad de Dios y de su Señor Jesucristo.
Eso es conocer a Dios. Conocer a Cristo, Juan indaga en este concepto, conocer a Cristo es imitarlo. Conocer a Cristo es vivir como Él, anhelar ser como Él. Ya vimos que Juan en el primer capítulo había sido un espectador de primera fila de la manifestación en persona del Señor. Él lo había visto, él lo había oído, él lo había tocado, él lo había contemplado, hermanos. Y como bien apunta en su propio Evangelio, en el capítulo 3, versículo 30, nos dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario. Mi pregunta, hermanos, es, ¿existe una mayor necesidad que esta para un creyente? ¿Cuál es tu primera necesidad en el Señor? ¿Aprender, conocer o crecer en el Señor? Ser como Cristo. A su vez, Juan, como prólogo, conocer al Señor es haber recibido el don, el regalo de su Espíritu Santo. Y no solo recibir el regalo del Espíritu, el don del Espíritu, sino ser guiados por Él, por el Espíritu. En este mismo capítulo, en el versículo 20-21, un poquito más abajo, Juan nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y vosotros conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, dice Juan, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Fijaos, ¿puede existir, amados hermanos y hermanas, mayor regalo que este? Ser templo del Espíritu, ser la habitación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Según aquí Juan, en este contexto, y lo que vemos en el pasaje es que algunos decían ser cristianos, pero dejaban mucho que desear en su vida. Esa es la realidad. No solo en el contexto de Juan, quizás hoy también, en nuestras propias vidas. Juan a lo largo de su epístola y aquí concretamente en el pasaje está denunciando a aquellos que desobedecen a los mandamientos del Señor. Aquellos que quieren vivir a su libre albedrío con licencia para pecar de manera constante y sin oír la voz de Dios en absoluto, despreciando a su vez el señorío de Jesucristo en sus vidas. En vez de amar a sus hermanos, se permitían el lujo de odiarlos. No habían entendido en absoluto el perdón que se les había sido otorgado en Jesucristo. Vivían vencidos y devorados por el mundo y por Satanás. Eran amantes del mundo. Su amor era el mundo. No podemos tener dos amores, hermanos. O amamos a Dios o amamos al mundo. Eran amantes, amadores de sí mismos, del mundo, y de manera constante desataban sus pasiones carnales. Ellos dejaban entrar por sus ojos sus deseos impuros, eran arrogantes, soberbios y amadores de los placeres mundanos y también del dinero. Todo esto. Hermanos y hermanas, nuestro reto hoy, yo quiero que esto lo ancles en tu corazón. Nuestro reto hoy, el propósito de este mensaje es fijarnos la meta, proponernos quizás en este nuevo año que comienza, donde se abren nuevas etapas. Nuestro reto es conocer más y mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
ya que por medio de él nosotros hemos obtenido la victoria sobre Satanás, sobre su mundo, pero además hemos entendido que nuestros pecados han sido perdonados por medio de él, que nos amó. Ese es nuestro reto, conocer más y mejor a nuestro Señor. En la estructura de nuestro mensaje vamos a ver 3 puntos fundamentales aquí en este pasaje. El primer punto, en los versículos 3 al 11, vamos a ver que decir conocer a Dios es obedecer sus mandamientos. Decir conocer a Dios es obedecer sus mandamientos. El segundo punto, en los versículos 12 al 14, vamos a ver el propósito por el que les escribe Juan a familias, a hijos, a padres, a jóvenes, a todos aquellos que permanecen en su palabra y dicen conocerle. Y punto número 3, el que hace la voluntad de Dios, aquel que dice que le conoce, va a permanecer y va a vivir para siempre. Permanecerá y vivirá para siempre. Nuestro punto número 1 de los versículos 3 al 11. Fijaos, versículos 3 al 11. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y dice así: el que dice yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, la verdad no está en él. No podemos decir conozco a Dios, ¿verdad? Y no hago lo que Él me dice, o no establezco en mi corazón esas pautas que la palabra de Dios me enseña. Es vital, hermanos. Aquel que dice que lo conoce debe de obedecer, debe de permitir el señorío de Jesús en todos los ámbitos de su vida, en todos. Obedecer su palabra, dice aquí, muestra que el amor de Dios se ha perfeccionado. Fijaos, el que obedece, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El amor de Dios se perfecciona en la obediencia y así sabemos que estamos unidos a Él. Dios nos somete a esa disciplina como en un ejército. Los militares son los que se someten a las órdenes de sus mayores o de sus cargos mayores. Nosotros nos sometemos bajo la disciplina del Señor en su palabra. Porque ahí es donde está el amor. En la disciplina del Señor. El Señor disciplina al que ama. El Señor no te abandona en tus pecados. No te abandona a tu suerte. Para eso tenemos la disciplina, la guía de la palabra de Dios. La consigna aquí del Señor es repetida en muchas ocasiones en el Evangelio de Juan. Esta consigna de el que guarda mi palabra, el que me ama realmente es el que guarda mi palabra. Fijaos, versículo 15 del capítulo 14 de Juan, os lo leo: si me amáis, cumplid mis mandamientos. Versículo 21, un poco más abajo, capítulos 14 y 15 del Evangelio, Juan es reiterativo en esto. Enseña que el que ama a Jesús es el que guarda su palabra. No hay otro distintivo, no hay otra marca, no hay otra prueba. No es el que dice, es el que dice y hace. El que tiene mis mandamientos, versículo 21 del capítulo 14 de Juan, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y yo me manifestaré a él. Versículo 23, más abajo del capítulo 14 del Evangelio de Juan: el que me ama, otra vez el Señor insiste, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Glorioso, hermanos. La Trinidad residiendo en nosotros, haciendo ese tabernáculo, esa residencia en nuestro corazón, hermanos. ¡Qué gloria! Claro, esto ocurre, ¿verdad? En el anhelo, el deseo de guardar, de cumplir lo que nos dice. Es verdad que en ocasiones no cumplimos. Pero si confesamos nuestro pecado, recuerda el capítulo 1,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, por todos aquellos que vienen a Él y que necesitan esa sanidad del pecado, esa curación. Porque, hermanos, lo que Juan está hablando en su epístola es la práctica constante del pecado. Aquel que practica el pecado, dice, no es nacido de Dios. Ese es el distintivo. Aquel que practica constantemente el pecado. No el que peca, todos pecamos. Porque si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él mentiroso. Por lo tanto, es la práctica constante. Caer en la práctica. Capítulo 15, versículo 10 del Evangelio de Juan: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos son los puntos. Versículo 6, se debe andar, se debe de vivir como Él vivió si decimos que estamos unidos a Él. El Espíritu Santo nos transforma al carácter de Jesús, a ser manso, humilde, templado, bondadoso, fiel. Son los frutos del Espíritu los que reinan, en definitiva, en el carácter del creyente. Y por supuesto, versículos 7 a 11, esto trae a colación no el mandamiento nuevo del Señor, que no es nuevo, es antiguo, pero es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. También en Juan 15, versículo 12. Os améis como yo os he amado. Amar al hermano es vivir en luz. Odiarlo, hermanos, es vivir en densas tinieblas. Tenemos la obligación de amar a nuestros hermanos. Y no es un amor que mira para otro lado, para eso está la iglesia. Es un amor que ama, que disciplina, que corrige. El que corrige ama, hermanos. No sé si entendemos esto. El que no corrige a sus hijos no los ama. Los deja que se vayan por el precipicio, que se caigan. Que tomen el control del mando de la televisión en su casa. Que lloran aberreante, hermanos, tened cuidado con esto, para conseguir lo que quieren. Los padres deben de corregir a sus hijos. Y Dios, como nos ama, nos corrige, nos exhorta de manera constante. ¿Por qué? Porque somos oidores olvidadizos. El querer mirar para otro lado, hermanos, no es bíblico. El decir, deja que mis hijos hagan lo que quieran. Nunca, hermanos. Aún seas un anciano con canas, tus hijos deben de estar bajo tu supervisión y tu consejo. Siempre. Y eso es lo que hace Juan. Y ahora lo vemos, por ese es el propósito. Juan escribe a padres, a hijos, a jóvenes, a toda una familia, hermanos. Porque dicen que le conocen. Y deben de guardar los mandamientos. Corrige. Hijos, os escribo, fijaos, versículos 12 al 14, este es nuestro segundo punto. Os escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Pero por qué han sido perdonados? Porque han ido a Dios en arrepentimiento. Porque se arrepienten de lo que hacen. Porque admiten la corrección del Señor, hermanos. Guardan su palabra. Vuestros pecados han sido perdonados. Padres, tanto padres que incluyen madres y padres, todos. Vosotros conocéis al que es desde el principio. Conocéis a Cristo. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hermanos, los jóvenes son los que están más expuestos a los envites y dardos del enemigo. Lo digo con toda claridad. Los mayores también. Pero los jóvenes, en su inexperiencia, sucumben al mundo. Sucumben a los deleites y placeres del mundo.
son engañados con facilidad por cualquier voz, por cualquier canto de sirena que este mundo les ofrezca. Van detrás de cualquier flautista de Hamelín que les canta otro tono, que no es el tono de Dios. Por eso Juan insiste a los jóvenes de Dios que han vencido al maligno. Aquellos que conocen a Dios, han vencido y esa victoria ha sido proclamada porque es Cristo quien ha pisado la cabeza de la serpiente. Insiste, os escribo a vosotros, ¿verdad? Dice aquí, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis. Los padres deben de conocer a Dios. Los padres, si los padres desconocen, si los padres no tienen, no saben, no tienen conocimiento de Dios, Juan dice, la familia está perdida. Y es verdad. Si un padre no tiene conocimiento de aquel que es desde el principio, su familia está abocada al fracaso. Jóvenes, fijaos al final del versículo 14, os escribo a vosotros porque sois fuertes. Ahora escribe a los fuertes, a los que dice aquí que la palabra de Dios permanece en vosotros. Esos son jóvenes de Dios que han vencido, habéis vencido al maligno. Qué bueno, hermanos. Qué bueno, hermanos. Nuestros pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Hemos vencido al maligno. Y esa es la intención aquí de Juan. Nuestros pecados han sido perdonados por medio de Jesús y hemos vencido al maligno si decimos que conocemos a Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que Cristo es nuestro abogado y que por medio de Él nuestros pecados han sido perdonados o no. Hemos hallado gracia. Cuando fallamos a Dios, cuando pecamos, cuando mentimos, abogados tenemos para con el Padre si vamos a Él confesando nuestros pecados. Tenemos un abogado poderoso, hermano. Y Dios se inclina a nosotros. Dios es propicio, dice aquí en el capítulo 2, también al principio, se inclina en gracia a nosotros por medio de Jesucristo. Pero además sabemos como creyentes en este pasaje, en esta vertiente que Juan está tratando, nosotros sabemos que podemos vencer las mentiras del diablo con la verdad de Dios o no. Lo sabemos. Podemos vencer las mentiras del diablo con la verdad de Dios, hermanos. Nosotros, como decía aquí Padre, vosotros que conocéis, nosotros tenemos el deber de conocer la palabra de Dios y conocerla bien, hermano, para que ningún resquicio, ninguna grieta, hermano, permita que la mentira del diablo se instale en nuestras mentes. Debemos de conocerla bien. Debemos de conocer bien las demandas de nuestro Señor. ¿Recuerdan a los bereanos? Cómo ellos escudriñaban cada día lo que oían, lo que Pablo les decía, ellos escudriñaban, investigaban. Fijaos lo que dice aquí el apóstol Juan en su misma epístola, capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, hijos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, tal como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Para eso ha venido Jesús. Jesús ha vencido. Fijaos lo que sigue diciendo, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esta es una constante de Juan en toda su epístola. Todo aquel que dice que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. No puede, no queremos, no tenemos la intención, nos alejamos del pecado, hermanos.
no lo queremos en nuestra vida, porque sabemos el daño que el pecado provocó antes y lo que puede provocar ahora estando en el Señor y unido a Él. El pecado siempre, hermano, va a romper la comunión con Dios. Te va a aislar. Puedes seguir siendo un religioso, hermano, aislado, sin comunión con Dios. Puede ocurrir. Dice, en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo, sigue Juan aquí en el capítulo 3, versículo 10, en que todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Sigue la misma constante que el capítulo 2. Amar a Dios, guardar su palabra, amar a los hermanos. La pregunta es, ¿cuánta hambre tienes de la palabra del Señor? ¿Cuánta hambre de conocerlo a Él? ¿Tienes el mismo hambre cuando llega el mediodía para comerte ese buen potaje de habichuelas? Esa buena berza, ese buen plato de puchero, el rapen pan frito, ¡qué bueno! Pero tienes ese hambre por la palabra de Dios cada día. ¿No recordamos al Salvador lo que nos dijo? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Amén. No anhelamos alimentarnos no solo de Él, de su persona, de su espíritu, sino de su santa palabra, hermanos. ¿No es ese nuestro deleite? ¿No es ese nuestro gozo? No solo de pan podrás vivir. Tienes hambre del Señor y de su palabra. En el punto 3, ¿verdad? El apóstol hace un llamado a no amar al mundo. Aquel que dice que le conoce hace la voluntad de Dios y permanecerá para siempre. Otra vez, énfasis en eso. En guardar la palabra de Dios, en hacer lo que Él nos dice, en obedecer su palabra y no amar al mundo. El que es de Dios no ama al mundo, ni ama lo que el mundo ofrece, porque el mundo, todas sus pasiones, ¿verdad? Todos esos malos deseos del mundo van a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. El mundo se diluye. Y la palabra es como una roca estable, firme, consistente, es consistente totalmente, hermanos, indestructible, la roca que representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra de Dios, encarnada, indestructible. La muerte no pudo con Él. Él está hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Para que cuando caigamos en nuestras flaquezas, ¿verdad?, Él nos lleve al arrepentimiento, a entender que no debemos de fallarle, que Él merece toda nuestra vida, Él merece toda nuestra gratitud, Él merece todas las áreas de nuestra vida puestas a su disposición y ante su señorío, hermanos. Él lo merece. El Evangelio no es una religión que dice o que habla. Es una religión que lleva a la práctica lo que dice y que habla. Juan insiste aquí, conocer a Dios es amarlo a Él y guardar sus mandamientos. Fijaos lo que dice en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Pues amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, hermanos. Sus mandamientos son un deleite para nosotros. Andar en luz, gloria al Señor, hermano. Con toda honestidad lo digo. Qué bueno, hermanos, honrar a nuestros padres, amarlos, amar a nuestro prójimo, hermano. No codiciar nada, no mentir. No tener ídolos en nuestros corazones.
La carga es del diablo, hermano. Amén. La carga es del diablo. El yugo del diablo te somete a una esclavitud constante. El yugo del Señor nos liberta. El yugo del Señor nos liberta. Su yugo es fácil, su carga ligera. Amar aquí, ¿verdad? Como dice Juan, fijaos, consiste en obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos no son una carga, capítulo 5, versículo 4, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Y en este contexto, fijaos lo que dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, en este contexto nuestra fe específicamente no solamente significa la confianza que podamos tener en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Porque es lo que hemos visto en el versículo, ¿no? Es la confianza en Él, pero no solo eso, sino que aquí debemos de entender también la fe como el conjunto de todas las enseñanzas y doctrinas de la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor, como Él nos enseña. Esa es la fe, no solamente la confianza, la fe es la doctrina. Fijaos como dice el apóstol Judas en su epístola, dice que hay que contender por la fe una vez dada a los santos. Y se refiere a todo el conjunto de doctrina. El apóstol Pablo también en Romanos 1:5 dice que por medio del Señor hemos recibido la gracia del apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia a la fe, por amor a su nombre. Obediencia a la fe. Obedecer a la fe, a la entrega de todo ese conjunto de doctrina. También el apóstol termina la epístola a los Romanos, capítulo 16, 25 al 27, diciendo: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a las gentes o a los gentiles para que obedezcan a la fe. Esa es la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo no es la fe de una persona que dice creer en Jesús y vive como quiere. No sé si me entienden, diciéndolo con otras palabras. Que así imagino que habrá mucha gente diciendo que creen en Jesús, pero que no viven bajo su señorío. ¿Me entienden, no? Los hermanos. La fe que vence al mundo es la fe que ha entendido la palabra de Dios, lo que Cristo nos ha transmitido, lo que su Espíritu nos sigue guiando a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el mundo hay muchos falsos profetas, ¿o no? Pregunto. Y eso es lo que denuncia Juan en toda su epístola también, ya lo veremos con más detalle. Pero había muchos falsos profetas en el contexto histórico de Juan, caminando por el mundo, que no amaban a Dios. Y no solo en el contexto de Juan, a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Yo creo que aún en el contexto actual nuestro, también hay muchos profetas por el mundo que no aman a Dios, que se aman a sí mismos, que transversan la palabra de Dios, que la medran, que engañan. Que su amor, el amor de ellos, de estos falsos profetas, es el amor al dinero, al interés por los hermanos. Estos falsos profetas denunciados aquí eran carnales, amadores de vicios y de sí mismos. Estos falsos profetas denunciados por Juan eran arrogantes, eran soberbios. Ellos decían poseer el conocimiento de Dios y de la vida eterna, sin embargo añadían nuevas revelaciones, falsificaban la palabra de Dios, añadían y quitaban a su antojo. Y ojo, hermanos, esto es lo más, bueno, yo diría lo más impactante, ¿no? Que estos
falsos profetas tienen su audiencia. La tienen hoy, la tenían ayer. La siguen teniendo. Porque como dije hoy, estos falsos profetas llenan el oído de sus seguidores y de sus oyentes de fábulas y mentiras que ellos mismos anhelan oír, hermanos. Son, como dije antes, cantos de sirena que atraen a falsos creyentes. Son flautistas de Hamelín que embrujan a sus oyentes y que en definitiva, hermanos, estos falsos profetas están catalogados como auténticos mentirosos que arderán en el lago de fuego y azufre. Fuerte, pero tienen la oportunidad, volviendo al principio, de arrepentirse y de volverse al Señor. Siempre. Si insisten en sus mentiras, estas mentiras son una piedra al cuello que los llevará a la perdición eterna. Pero si estos falsos profetas, que hay muchísimos, a través de todo el mundo, a través de las redes, insisten en su pecado, en engañar a las ovejas del Señor. Entre ellas habrá ovejas, habrá también cabras, pero si insisten en esto, su mentira es una piedra al cuello que los hundirá en la más eterna perdición. Fijaos lo que dice Juan en el capítulo 4 de esta misma carta. Vosotros, hijos míos, sois de Dios. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. A esos falsos profetas. Esos falsos profetas son vencidos por los verdaderos hijos de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros. Y esta es la causa, digamos, de nuestra victoria. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Nosotros somos de Dios, hermanos, o no. Somos de Dios. Y queremos oír la voz de Dios. Y sabemos sabemos perfectamente lo que Juan nos está diciendo. Y quizás sea hoy el día en que debamos de cambiar quizás nuestro rumbo. Hacer cambios en este nuevo año. Conocer más y mejor a nuestro Señor. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye, dice Juan. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquellos que promulgan y predican la palabra de Dios tal y como es, son de Dios. Oyen a Dios. Pero aquellos que la falsifican, la medran para sus propios intereses, no son de Dios. Ahí está el espíritu de la verdad y el espíritu del error. La pregunta es para ti hoy, miembro de esta iglesia, quizás nos visite o quizás nos ve por las redes. La pregunta del millón es: ¿estás dispuesto a oír a Dios? ¿Estás dispuesto a cerrar el oído a las mentiras que el diablo pueda susurrarte? ¿Estás hoy dispuesto a alejarte de las cosas de este mundo que quizás te tengan atrapado? Amado hermano, amada hermana, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor por encima de todo, en todos los ámbitos de tu vida? Dile adiós al pecado. Dile adiós, dile bye bye, au revoir, tschüss en alemán, te lo digo en cualquier idioma. Dile hasta nunca al pecado hoy ya. No te hace ningún bien. Despídelo hoy mismo de tu vida al pecado. Dale ya de baja en todos tus asuntos y permite que Cristo y su palabra reine y gobierne en tu vida. Amén. Y concluyo y termino, amada hermana, amado hermano, te invito
te ruego hoy, y mi deseo es persuadirte en esta mañana, en el amor del Señor, que en este nuevo año te propongas conocer más y mejor a nuestro Dios. Amén. Propóntelo. Quiero conocerte, Señor. No solo por lo que digo, por lo que canto, sino de verdad. De corazón, Señor, quiero conocerte más y mejor en este año. Quiero estudiar más la palabra de tu palabra, Señor. Quiero examinar, comprobar todo lo que oigo. Todo, hermano, debe de ser sometido al escrutinio, al examen de la Escritura. Todo lo que oyes por ahí, que puede resultar hasta evangélico, fíjate lo que te digo. Cuidado, 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 hermanos. El trigo y la cizaña están juntos. Cuidado. Conocer al Señor es estar cerca de Él, en el Espíritu. Lo que dice Juan aquí, que conocer a Dios es amar y guardar su palabra, es amar a tus hermanos. ¿Cómo es tu amor con los hermanos? ¿Te preocupas por ellos? ¿Lo tienes cerca en tu corazón? ¿Oras por ellos? ¿Combates con ellos? ¿Te dueles con ellos? ¿Te ríes con ellos? ¿Comes con ellos? ¿Dónde está el nivel de amor a tu hermano? Entender que debemos de estar unidos a Él, estar en el Señor, es vencer, hermanos, a Satanás, a sus huestes, y este es un mundo de la corrupción, de sus mentiras, porque con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos vencer al enemigo. Y ahora me dirijo a ti que me oyes y que aún no conoces a Dios. Predicamos por las redes, nuestra iglesia, Iglesia de Cristo, el Alfarero, aquí en el puerto. Y yo te digo que si aún no conoces a Dios, la puerta de entrada a este reino, a su reino, son el arrepentimiento y la fe en la obra y la persona de Jesucristo. Y si tú crees que no tienes pecado, mientes. Si tú piensas que no necesitas un médico e intentas curarte a ti mismo, te engañas a ti mismo. Y esta mentira, como dije antes también con los falsos profetas, te lo digo a ti, incrédulo, esta mentira te llevará al mismo infierno. Tú mismo estás poniendo una piedra a tu cuello que te hundirá para siempre en la condenación. Pero te digo, que si tú hoy mismo confiesas tu pecado, si tú vienes en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, ¡oh bendito, bendito Salvador! Glorioso abogado tenemos nosotros los creyentes y aquellos que son del mundo, que son pecadores y que vienen a Él en arrepentimiento y fe, encuentran, hermano, la acogida del Dios eterno y verdadero. Oh Señor, haz tu obra, ten misericordia, convence de pecado, oh Espíritu Santo, a aquellos por los que oramos, a aquellos por los que le predicamos el Evangelio, a aquellos con los que convivimos, Señor. Pon en nosotros el anhelo de guardar tu palabra, de vivir como tú viviste, de ser como tú. Señor, que en este nuevo año menguemos, pero que tú crezcas. Si tú confiesas hoy tu pecado, hoy mismo, en este instante, ahora, Dios será propicio, será benévolo contigo. Dios estará dispuesto y se inclinará a tu favor por medio del mejor abogado del mundo, Jesucristo, el Señor. El único ser, el único Dios y hombre en quien puedes hallar la reconciliación con Dios y el perdón de tus pecados. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Amén. Te ruego a nuestro hermano que corte el vídeo. Vamos a orar y vamos a tomar la cena del Señor.